Estamos con la segunda parte de nuestro panel de este día y está con nosotros Alberto Mayol y Francisco Martorell. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días, Fernando. Hola, Alberto. ¿Cómo están ustedes? A ver, cuéntenos antes que nada cuáles son sus medidas particulares, porque y sin mentir, porque lo estoy observando. ¿Tan lejos llegan tus redes? No, yo tengo ojos de rayos X como los que tenía Superman. Voy a tapar el orificio este que tiene el notebook. Tápate todos los orificios nomás. Que puede estar viendo ahí. Ya, ahora está listo. Le puse una tela, ya no puedes ver. Bueno, yo estoy aquí en mi escritorio, en mi casa, con una cuarentena preventiva, digamos, algo lo justo y necesario. Ayer, por ejemplo, no salí en todo el día. Trabajo desde casa, mucho teletrabajo. Desgraciadamente tuve 4 horas que se me cayó ayer internet, el wifi, por lo tanto, y afectó a todo el sector. Por lo tanto, el teletrabajo tiene esos inconvenientes. Tuve que recurrir al teléfono y el teléfono siempre es más difícil de hacerlo que del wifi fijo de la casa. Pero en general bien, y respetando las normas que tan difusas, tan raras, que en algunos casos uno esperara que fueran mayores, pero y que hubiera una mayor coordinación. A mí lo que realmente me está llamando la atención es el aprovechamiento de diversos sectores para aparecer en video, catastróficos, puestas en escena, cuando en estas situaciones es cuando se requiere de un mando central, ¿no es cierto?, que sea capaz de coordinar todas las voces y generar una sola voz, un mando que diga efectivamente qué hay que hacer. Sabemos que es una enfermedad, un virus nuevo, que tiene distintas características, pero no puedo entender que, por ejemplo, hay un consejo de expertos que vaya variando en un fin de semana tantas veces decisiones y que éstas sean apuradas por los alcaldes, que también a su vez las toman de una manera que el colegio médico plantea otra cosa. Creo que esas voces debieran estar hoy más reunidas en un comité organizador de la crisis y entregar una sola para que la población no se confunda y sepa qué hacer. Sí, hay un punto bien interesante en eso, Alberto, y es que casi todos los países, sobre todo los países más desarrollados, tienen un staff que tiene distintos nombres, que son asesores científicos al líder, al gobernante, a la presidencia de la República, en algunos casos al primer ministro, y en general esos asesores que vienen o provienen de distintos campos y que toman determinadas decisiones o sugieren cosas, entregan generalmente de una forma unánime un curso de acción que ellos recomiendan. Nosotros no tenemos eso en términos formales, y si es que hay, bueno, y si es que se ha tratado de hacer en una situación, funciona esporádicamente o cuando de pronto se necesite, pero aquí de pronto se ve que algunos insisten en medidas más agudas cuando otros se retacan, unos se hacen el hincapié en la parte económica, mientras otros parece que están mucho más preocupados de la facultad sanitaria de llegar a ayudar como Estado, y eso genera un desorden y una cosa que eventualmente provoca estos zigzagueos que estamos viendo, ¿no? Sí, hay 2 o 3 temas que son bien importantes. Uno es que más importante incluso que lo correcto de la medida que se vaya a tomar en una situación en la cual hay mucho de trabajo de hipótesis sobre escenarios futuros, por tanto puedes cometer errores evidentemente, es la consistencia de la decisión que ya tomaste. O sea, lo normal es que quienes ejercen el liderazgo, luego de tomar una decisión, todo lo pondrá que deba tomarse, más o menos tiendan a mantenerla. Porque eso da certeza alrededor y establece que todos los demás ciudadanos, tomemos las mismas medidas o medidas equivalentes relacionadas con ese plan. Esa señal, evidentemente, aquí ha sido equívoca, en un escenario que además se le manifestaba, para ser honestos, en política, los escenarios de crisis externa son propicios para quienes están a cargo, porque en el fondo no son culpables del escenario, y por tanto, si lo administran razonablemente bien,
por más trágica que sea la situación, ejemplo típico los terremotos, donde los presidentes normalmente se fortalecen y no se debilitan, bueno, entonces la gente dice, bueno, lo hizo bien, lo hizo razonablemente bien, no hay ningún escándalo, ninguna situación demasiado grave, e incluso cuando no lo haces del todo bien, se perdona en parte básicamente porque se entiende que la situación es límite. De hecho, recordemos que después de la gestión del terremoto de Michelle Bachelet del 2010, ella prácticamente no perdió aprobación, siendo una gestión que fue deficiente a todas luces, y además con video al respecto. Entonces, evidentemente hay una oportunidad que el gobierno desaprovecha desde el punto de vista político, y además hay una incapacidad que es más grave para nosotros de poder establecer cuál es la estrategia con la cual tenemos que comportarnos cotidianamente, y una señal entonces que es equívoca. Ahora, tú planteas una cosa que a mí me parece que es súper central, que es el rol de la ciencia cuando el fenómeno que está en juego tiene que ver con la ciencia. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué ha hecho el recién inaugurado Ministerio de Ciencia? O sea, ¿qué pasa con el Ministerio de Ciencia que no es capaz de tomar un liderazgo en la escena, decirle al presidente de la República, mire, nosotros queremos ser parte de este asunto, nosotros queremos ser los articuladores de la discusión científica que está en torno a esta problemática, y de alguna manera ser el mecanismo por el cual el presidente delega la función científica en su Ministerio de Ciencia y Tecnología, cosa que es razonable, cosa que es prudente. En segundo lugar, también al revés, que hace el gobierno que teniendo un Ministerio de Ciencia no utiliza el Ministerio de Ciencia para este tipo de tareas. Que ese punto, Alberto, que es súper importante. Yo me acuerdo cuando entrevisté a Adolfo Kuhn, cuando él llegó, él tenía un calendario para poder implementar su ministerio, de generar algo que fuera más que una carcasa de relaciones públicas, digamos. Sí. Bueno, pero después vinieron las partidas presupuestarias que se estaban discutiendo en el Congreso, no fueron las que se esperaban, hubo recortes en una serie de cosas, y al final tú, bueno, ves que han sido más efectivos, si tú quieres, o por lo menos más directos, los alcaldes con su visión territorial. De hecho, hoy día creo, o ayer, en Providencia acá, se determinó el cierre del Costanera Center, salvo la farmacia y el supermercado, y automáticamente surgió la polémica de si que estaban los alcaldes facultados o no facultados para cerrar moles. Claro, yo creo que ahí, Fernando, es donde se ha dado el gran conflicto, porque efectivamente lo que uno espera que sea como multisectorial este consejo asesor, porque acá hay que enfrentarlo de distintas partes, y uno ve que hay algunos lugares que incluso desde la administración y desde el Estado están actuando y están pensando bien en su sector, pero estamos hablando de las comunicaciones generales, sí. Y es ahí donde se requiere algo multisectorial y donde ha chocado muy fuertemente esta idea de qué está primero, o la salud pública o la economía de ciertos sectores. Y es ahí, yo creo, donde el gobierno muestra su déficit mayor, porque efectivamente han sido los alcaldes los que han ido incluso, supuestamente en contra de sus facultades, a cerrar los centros comerciales, porque era absurdo que, por ejemplo, tú permitieras o impidieras que la gente saliera a las casas y los centros comerciales o los cines, por ejemplo, permanecieran abiertos. Sí. Eso es lo que acaba de hacer la alcaldesa Evelyn Batalla en Providencia, junto con su consejo de concejales, determinar taxativamente que se cierra el Costanera Center, salvo, como lo hacen también en Europa, salvo los supermercados y la farmacia. Claro, y lo hizo la alcaldesa Matei horas después que ya lo había anunciado, y le había dado 12 horas el alcalde de la Florida, Cartes, a los centros comerciales para que ellos voluntariamente cerraran los patios de comida y los cines. Pero mientras tanto tuviste ayer también una protesta masiva de los trabajadores del Costanera Center que se querían y decían para la casa, porque querían protegerse y proteger a su familia, claro. Exacto, además en un ambiente climatizado, con el aire acondicionado funcionando a pleno, que sabemos que justamente son las condiciones ideales para la propagación del virus, y donde además
si es que hay turistas dando vueltas, están ahí. Es decir, si los pocos que pueden quedar están ahí, que también ya ingresaron en algún momento. Es decir, yo creo que ese tipo de cuestiones son las que no se entiende, pero también quiero hacer la crítica a todos aquellos que de repente, no sé, hoy veía un video dramático del senador Arboe, diciendo que la situación era tan extrema y pedía que declararan la situación de catástrofe en un ambiente lúgubre, medio con la luz oscura. Yo creo que eso tampoco aporta. Entonces creo que aquí es donde nos falta una vez más esa capacidad para enfrentar en conjunto un problema que efectivamente es grave y que ha ido variando, porque hace unos días decían que el pic podía llegar en 2 semanas, ahora sabemos que podría llegar al 28 de abril. Antes se decía que el pic, lo dijo el ministro de Salud, podrían ser 40.000. Ahora estamos hablando de que el pic podría ser de 100.000, pero el mismo ministro de Salud ayer dijo que en el transcurso de estos 3 meses vamos a tener cerca del 10% de la población que se enferme del coronavirus, por lo tanto estamos hablando de 1.700.000, es decir, todas cifras que salen incluso desde la esfera oficial, y ahí uno dice, chuta, ¿qué nos está pasando? Que no podemos armar un cuento, porque esto no nació en Chile. Tenemos la experiencia italiana, tenemos la experiencia coreana, tenemos la experiencia china, tenemos la experiencia española. Entonces, los españoles, ¿qué les pasó? No tomaron en serio, los italianos tampoco, salieron a los parques, salieron a los centros comerciales, se fueron a los cines, se fueron a los bares, y acá algo similar nos podría pasar si es que no tenemos una voz única que diga, ¿saben qué? Aquí se acabó esto. Es decir, un cine se cierra, no tiene ningún sentido que entren 10, 15 o 50 personas. Los gimnasios, lo que pasó en Chillán, es decir, cerca de 17 personas contagiadas en un gimnasio. ¿Qué pasó que no se toman medidas? ¿Qué está pasando en otras regiones? Ahí están funcionando todos los gimnasios, ya sabemos que un gimnasio es un centro de contagio. En Chillán lo demostró. Entonces, y ahí tenemos una población de 180.000 personas, de las cuales ya ayer habían 26 contagiados oficiales, y de ellos 17 eran un gimnasio. Entonces ahí hay una medida concreta que habría que tomar. Alberto. Yo creo que ahí hay hay un tema que plantea Francisco, que es el tema de la relación con el gasto público, que también es importante, porque claro, aquí hay un tema de medidas que más o menos restrictivas que está dando vuelta, de si hay que cerrar o no cerrar. La decisión nunca es fácil, y eso hay que dejarlo siempre muy claro. Los gobiernos, decirle al gobierno que tiene que cerrar el funcionamiento completo de las ciudades en circunstancias de que es evidente que el pic va a ser en otro momento, porque hay un tema climatológico que nos va a acompañar en los próximos meses, que va a ser el central. Entonces, naturalmente, hay que bajar el nivel de funcionamiento del tránsito de las personas en todo el país, pero al mismo tiempo hay que tener claro que el pic no es ahora, y por tanto no parece razonable que uno cierre todo ahora y abra cuando venga la fecha en que el clima está más propicio para que el virus se despliegue, a menos que tengamos información contundente y real de que de aquí a un periodo de tiempo determinado, 1 mes, 2 meses, pueda estar disponible alguna clase de medicamento, vacuna u otra clase de medicación que permita afrontar la crisis, cosa que efectivamente, más allá de los rumores, no hay nada al respecto. Entonces, yo creo que la decisión del gobierno en ese sentido no es fácil, y creo que quienes piden y exigen como si fuera algo obvio y fácil de pensar, está siendo bastante irresponsable. Sí, de hecho, está anunciado que el presidente Sebastián Piñera va a salir de nuevo a hablar, y ¿sí? va a hablar mediante pantallas. No sé lo que significa eso. Claro, bueno, nunca ha habido mucha opción de que le pregunten al presidente Piñera, pero va a hablar en cualquier momento. Eventualmente podríamos interrumpir esto para escucharlo, y creo que es la 3ª vez que sale a hablar de este tema, si es que me imagino las cosas están en un marco de velocidad que eventualmente pueden incluir anuncios de nuevas medidas. Claro, habría que ver la cantidad de casos que se han dado entre ayer y hoy. Ayer estábamos en 201, y que efectivamente si hay información nueva que tiene el gobierno, obviamente que se van a
acentuar las medidas. Pero yo estoy de acuerdo con Alberto que no hay que apresurarse. Por eso mismo lo que quiero es, y lo que planteo es voz única en este cuento. Es decir, que el gobierno no solo integre al Ministerio de Ciencia, que integre al Colegio Médico a esa discusión, que integre a las distintas posiciones, porque efectivamente, y volviendo a las declaraciones de Arboe, él mismo decía el día anterior que no era necesario todavía pensar en la suspensión del plebiscito, y lo decía el día anterior, y hoy habla de estado de catástrofe. Es decir, lo que estamos generando es que todas las voces, todos los parlamentarios, todos los que tengan opinión, todos los que quieran decir algo importante respecto o no importante respecto a este caso, salen inmediatamente a hacerlo. Y eso obviamente que confunde a la población. Entonces finalmente se nos genera esta cosa de que unos salen, otros no, siguen funcionando los cines, los patios de comida. Ahora convengamos una cosa, Pancho, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que además no solamente no conozco el caso del senador Arboe, pero hay un montón de otro tipo de parlamentarios que se ponen creativos a la hora de estas situaciones y quieren ser los que propongan o que salgan el día de mañana diciendo yo fui el que propuse tal cosa y por lo tanto proponen cualquier cosa que todavía no se haya propuesto, a ver si es que resulta. Y eventualmente todo eso, desgraciadamente, se puede dar porque estamos en una situación de descredibilidad y desconfianza de las instituciones y de los líderes gigante. En un país que tuviera un mínimo de credibilidad en las autoridades que escogió, tú tendrías una situación probablemente mucho menos dispersa que la que estamos viendo. Claro, exacto. Yo creo que además lo han dicho mucho ya, pero esta era una gran oportunidad para que el gobierno mostrara cierto grado de eficiencia. Y yo efectivamente en las primeras horas creo que parecía que actuaba en consecuencia, y efectivamente el punto de la credibilidad acá es fundamental. Si no, surgen todo. Es decir, si no creemos en quién es la autoridad, en quien nos tiene que dirigir desde arriba, cuáles son las medidas fundamentales, obviamente que aquí empiezan los rumores, las falsedades y todo lo que estamos viendo, pero que efectivamente ahí el gobierno es donde tiene que hacer un esfuerzo, y la oposición también. Es decir, hoy por ejemplo se demoraron mucho en Frente Amplio hoy día desecha momentáneamente o suspende la acusación constitucional contra el ministro Blumel, por ejemplo. Ese es un hecho de la causa, digamos, que demuestra que recién lo hicieron hoy, cuando esto quizá era lógico que ya se plantara el viernes. Es decir, a lo que voy es que la enfermedad o el virus está corriendo. ¿Cuándo nos va a atacar con más fuerza? Aún no lo tenemos claro. Alberto. Sí, que yo creo que ahí hay un punto que tengo, Francisco, que es bien importante, que está muy formidablemente reflejado en un libro que es imprescindible para leer en este momento, que es La peste de Camus, donde el problema de Tú dices de Albert Camus, el escritor francés. Sí. Los fenómenos como este, lo fundamental no está en la parte biológica, sino que en la problemática moral que arrastra. O sea, la parte biológica evidentemente tiene que ver con la propagación, con las posibilidades de sobrevida, qué sé yo, pero lo fundamental es como el comportamiento de las personas alrededor de esto. Yo creo que la prudencia y efectivamente la voz única, un esfuerzo para tener un lugar donde se pueda llegar a una voz única, es bien importante. Es evidente que las condiciones para hacer el plebiscito lo más probable es que no van a estar. Es evidente que empezar a anunciar cada uno por separado que hay que postergar el plebiscito tampoco es nada útil, no le sirve a nadie. Claro, la competencia de ver quién es el que lo dijo primero es una estupidez. Una estupidez. Y además hay un factor que es bien importante, y además que no se vea un aprovechamiento político, porque la tesis que aparece, por ejemplo, en la UDI, que dice que hay que retrasarlo hasta el próximo año, no tiene ningún sustento. O sea, uno dice, bueno, pero cuando se vuelva a clase ya se puede hacer un plebiscito, ¿no? O sea, si ya los niños están en clase todos juntos, es porque efectivamente están las condiciones epidemiológicas para que efectivamente se pueda cursar un plebiscito que es mucho menos demandante desde el punto de vista del tráfico que el mero movimiento de los estudiantes por la ciudad. Entonces, la verdad es que hay que ser prudentes, hay que estar tranquilos con la situación, y efectivamente
ponerse en el trabajo fundamentalmente de las medidas. Ahora, una paradoja muy interesante es que las medidas preventivas en el sistema de salud chileno son normalmente bastante débiles. No hay un trabajo fuerte en el tema preventivo, salvo en una larga tradición que hay desde los años 40, que es en el tema de los recién nacidos y los niños. El control del niño sano y todas las políticas que se hicieron desde entonces en un acuerdo entre la izquierda y la derecha, entre Allende y Cruzco, que de ahí para adelante Chile mejoró muchísimo esos indicadores, y que son los que explican que de alguna manera los indicadores de Chile a nivel internacional sean bastante buenos a pesar de todos los problemas que tenemos. Pues bien, dicho eso, los elementos preventivos no son el fuerte nuestro, y sin embargo, lo que ha pasado aquí es que lo único que ha planteado el gobierno son aquellos elementos que son preventivos respecto al flujo de las personas, y no ha habido el equivalente a la inversión que están haciendo los otros países afectados. En el caso de España, por ejemplo, los niveles de inversión están siendo gigantescos para justamente lograr sostener el país en movimiento mientras el país en la práctica está parado. Y tiene que ver y además la necesidad de tener la cantidad de camas. O sea, nosotros tenemos tiempo, el invierno todavía no llega. Deberíamos estar viendo qué vamos a condicionar para tener eventualmente un sistema hospitalario paralelo que no tenga que ver con los hospitales mismos, sino que efectivamente para poder atender adecuadamente quizás a pacientes que están en estado menos crítico, pero que puedan requerir efectivamente 10 camas en algún lugar. No hay ningún plan de contingencia al respecto. No estamos viendo hay alguno, Alberto. Está el tema de Cerrillos, que estaría para junio un hospital modular con cientos de camas, y también se denunció ayer esto el arriendo del centro de eventos Espacio Riesgo, donde podrían instalarse 3.000 camas. Es decir, yo creo que en eso estamos un poquito atrasados. Lo de Cerrillo, claro, fue un poco atrasado, porque efectivamente podría haberse visto esto mucho antes y ya haberse empezado a construir en febrero. Claro, y los espacios riesgo también. Es decir, yo creo que además en el déficit de todos los insumos, porque efectivamente cuando tú quieres plantearte algo hoy día, lo que te va a faltar siempre es el insumo cuando lo vayas a buscar en el mercado, ya sea nacional o internacional, que es lo que está ocurriendo. Pero efectivamente yo creo que aquí se demoraron 2 meses en empezar a trabajar. Creo que y no somos como los chinos, que podemos construir algo en 10 días. Nos tomamos su tiempo, 3, 4 meses, y efectivamente podemos llegar al pic de junio. Pero ¿qué va a pasar si el pic es en abril, como se plantea ahora, ya dentro de un mes? ¿Vamos a tener respuesta a eso? El escenario catastrófico ese de las 15.000 personas que necesiten cama, cuando ya hay un sistema que está colapsado por la falta de cama, puede ser dramático. Yo creo que ahí hubo un punto de tardanza en el inicio pero efectivamente, bueno, ya estamos en esta situación. Sí. Ahora, ¿cómo la enfrentamos? Yo creo que ahí lo que más se requiere, y volviendo al tema, es que la autoridad recupere la credibilidad, que haya voz única, que todos los sectores se columnen y que haya espacio, porque si no hay espacio para escuchar las voces de los otros en reuniones privadas, es que lo que produce esto. Es decir, aparecen voces públicas, y ahí es donde, como hay tantas formas hoy día de comunicarse, porque antes era fácil, tú tenías la cadena nacional, tenías 4 canales de televisión y listo, es decir, aparecían ahí las voces oficiales. Ahora no, ahora cualquiera se comunica desde cualquier punto, y tenemos miles de videos viralizados de médicos, algunos falsos, otros verdaderos, tenemos miles de remedios, tenemos miles de vacunas, tenemos miles de soluciones, y eso solo está confundiendo a la gente. Oye, ahí estoy viendo aquí, me hicieron llegar una carta, un comunicado que yo me imagino que va a tener una cierta frecuencia, en la medida que no solamente los contagiados son personas particulares, sino que recientemente también va a afectar a las instancias de las autoridades. Estoy leyendo esto que me llegó. Está dirigida a la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, y dice: me dirijo a usted para informarle que en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y DIPROL ya han resultado varios funcionarios positivos para el coronavirus, y le insisto en que tome las medidas indispensables en este caso. No obstante, le informaré al Ceremi de Salud de esta situación, y quien firma es Pablo López, jefe de clínica del Hospital San Juan de Dios.
Esto va inevitablemente a pasar. Hasta ahora a veces uno mira esto como si esto pasara en un mundo exterior de ciudadanos independientes, distintos, y por lo tanto se toman determinadas medidas. Pero al final la autoridad también tiene que darse cuenta que esto llega hasta la puerta de la oficina. No, sí, claro. Y por eso se tomaron medidas ayer, Fernando, no sé si viste que toda la gente que entraba a la moneda era controlada a la fiebre. Así es. Y tuvimos ya, y hay un caso ya positivo en el Banco Central también, con personas de recursos humanos. Es decir, efectivamente esto, y lo hemos visto en otros gobiernos, es decir, en España, la ministra de la Igualdad, me parece que se llama, contagiada. Tenemos el caso de la primera dama canadiense. Es decir, efectivamente esto te llega esto no perdona a nadie. Es decir, estamos hablando de un virus que se transmite, por lo que dicen, 10 veces más que la influenza común. Por tanto, si vamos a tener muchos contagiados, efectivamente esto va a ser transversal. Hagamos una pequeña pausa y conversamos un ratito. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.